Para terminar este capítulo de probabilidad básica, vamos a hacer un repaso de las técnicas de conteo. Normalmente este es un tema que ya lo habían estudiado en estadística 1 y estadística 2. Vamos a comenzar con el principio fundamental de conteo. Este es el principio multiplicativo del conteo y dice lo siguiente: si algo puede hacerse de n sub 1 maneras diferentes, y luego de ello, una segunda cosa puede hacerse de n sub 2 maneras diferentes, y así sucesivamente. Y finalmente, se puede hacer una késima en n sub k formas diferentes. Entonces, todas las k cosas pueden llevarse a cabo en un orden específico de n1 por n2 por etcétera nk formas diferentes. Ejemplo: si se tienen dos camisas y tres corbatas, ¿de cuántas maneras se puede elegir una camisa y una corbata? Bueno, esto se debe hacer en un orden específico. Podemos comenzar eligiendo las camisas y después podemos elegir las corbatas. Entonces, el número total de maneras en las que esto puede llevarse a cabo es la siguiente. Primero, para elegir la camisa tenemos dos maneras posibles: la primera camisa o la segunda. Una vez que hemos elegido la camisa, tenemos tres maneras de elegir la corbata. Entonces, 2 por 3, ¿sí? Por cada una de esas dos formas que tenemos de elegir una camisa, tenemos unas 3 para elegir una corbata. Esto se multiplica y nos da 6 maneras diferentes. Esto puede representarse también en un diagrama de árbol. Si en nuestro orden comenzamos con elegir la camisa, entonces tenemos dos posibilidades: elegir la primera camisa, que vamos a denotar por C1, o elegir la segunda camisa, que vamos a denotar por C2. Luego, habiendo elegido la primera camisa, tenemos tres corbatas para elegir. Las corbatas las vamos a representar con CO. Entonces hay una primera corbata, una segunda corbata y una tercera corbata. Si hemos elegido la segunda camisa, igualmente tendríamos tres posibilidades para elegir la corbata: la primera, la segunda o la tercera corbata. Ahora, si contamos cuántas ramas hay en este árbol, cuántos caminos desde esta raíz hasta los extremos tenemos, hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6, justo los que hemos contado acá. Estos diagramas de árbol pueden ser útiles en problemas aplicados a la teoría de probabilidades, como ya hemos visto en ejercicios anteriores, y sin darnos cuenta utilizábamos de alguna manera este principio fundamental del conteo, pero disfrazado de teorema de multiplicación de la probabilidad. Permutaciones. Suponga que hay n objetos diferentes, por ejemplo, bolas en una caja y todas de distinto color, y queremos ordenar R de estos objetos en una línea. Por ejemplo, si tenemos unos 10 libros de temas diferentes, nos interesa saber de cuántas maneras podemos ordenarlos en fila en un estante. Ahora bien, en el caso general, abstracto, donde tenemos n objetos diferentes y queremos ordenar R de estos en una línea, el número total de maneras de poder hacer esto está dado por este número de acá, que se denota NPR y se lee permutaciones de n objetos tomados R a la vez. Y es igual a n por n-1 por n-2, etcétera, por n menos r más 1.
Utilizando la notación factorial, recordarles que n factorial es el producto indicado de todos los números enteros desde 1 hasta n. Se obtiene esta siguiente fórmula: n factorial dividido entre n menos r factorial. Ahora, esta fórmula de acá se obtiene mediante el principio fundamental del conteo. Entonces tenemos n objetos diferentes y queremos ordenar r de ellos en una fila. Para colocar el primer objeto en la fila o en la línea tenemos n posibilidades, ¿no? Podemos elegir cualquiera de ellos. Para colocar el segundo objeto tenemos n menos 1 posibilidades, porque ya hemos elegido 1, el que viene primero en la línea. Luego, para elegir el tercer objeto en el orden que queremos en la línea, tenemos n menos 2 posibilidades, porque ya hay los dos primeros objetos que han sido ordenados en la línea. Y así sucesivamente hasta llegar a n menos r menos 1. Entonces tenemos n posibilidades para elegir el primer objeto, luego tenemos n menos 1 para elegir el segundo, luego n menos 2 para elegir el tercero, y así sucesivamente tenemos al final n menos r menos 1 para elegir el résimo objeto. Utilizando el principio fundamental del conteo, esto se multiplica y nos da como resultado n por n menos 1 por n menos 2 por etcétera n menos r más 1, que puede escribirse también como n factorial sobre n menos r factorial. En efecto, si desarrollamos el n factorial, esto es 1 por 2, etcétera, digamos que he llegado hasta n menos r, y luego continuamos, n menos r, continuamos n menos r más 1 y así sucesivamente hasta llegar a n. Todo esto está dividido por n menos r factorial, pero esto de acá es n menos r factorial, producto indicado de todos los enteros comprendidos entre 1 y n menos r, se cancela con el de acá abajo y nos queda la fórmula que tenemos para encontrar el número de permutaciones de n objetos tomados r a la vez. Esta fórmula de acá. Un caso particular se trata cuando el número de maneras en las que quiero ordenar es igual a r, es decir, el número r es igual al número total de objetos diferentes. En este caso, este número, permutaciones de n objetos tomados n a la vez, va a ser n por n menos 1, etcétera, por 2, por 1, y eso es n factorial, es decir, permutaciones de todos los objetos. Vamos a ver acá un ejemplo: hallar el número de permutaciones que constan de 3 letras diferentes que puede formarse con las 7 letras siguientes. Son 7 letras y queremos ordenar 3 de ellas. Entonces podemos elegir, por ejemplo, la letra A primero, después yo puedo elegir D, después G, o podemos elegir D primero, después E, luego F, o podemos elegir B primero, luego G y a continuación D, etcétera. Entonces vemos rápidamente que hay un número bastante grande en las que esto puede llevarse a cabo. Y como no vamos a escribir ese número de permutaciones, lo más práctico va a ser contarlos, de cuántas maneras se puede hacer eso. Esto nos lleva a un problema de permutaciones. Entonces, se trata de calcular el número de permutaciones de 7 objetos, las letras diferentes, tomados 3 a la vez. Esto es, de acuerdo a la fórmula que tenemos arriba, va a ser 7 factorial dividido entre
7 menos 3 factorial. Se puede simplificar todo esto. Esto va a ser 7 factorial es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7. Y este 7 menos 3 factorial es 4 factorial. Todo esto de acá es 4 factorial. Cancelamos, tenemos 5 por 6 por 7, lo cual nos da 210. O podíamos calcularlo también con el principio fundamental del conteo. Para elegir el primer objeto hay 7 maneras posibles para elegir la primera letra. Para elegir la segunda nos quedan 6 maneras posibles y para elegir la tercera 5 maneras posibles. De todas maneras igual obtenemos 210. Un caso particular de las permutaciones es cuando se trata de multiconjuntos. Entonces, cuando se trata de multiconjuntos, tenemos una fórmula diferente para calcular el número de permutaciones. Entonces, ¿qué es un multiconjunto? Un multiconjunto es un conjunto que se encuentra formado por n elementos, entre los cuales hay grupos de elementos idénticos o similares. Digamos n1 de un primer tipo, n2 de un segundo tipo, n3 de un tercer tipo, etc. Ese es un multiconjunto y queremos tomar todos los elementos de este multiconjunto y permutarlos, es decir, ordenarlos. Y la fórmula para poder llevar a cabo esto, para calcular el número de formas en las que esto puede llevarse a cabo, se encuentra acá. Primero vamos a desarrollar esto. Si tenemos un conjunto de n objetos, de entre los cuales n sub 1 son iguales, n sub 2 son iguales, etcétera, n sub k son iguales, y la suma de n sub 1 más n sub 2 más etcétera n sub k es igual a n, entonces el número de permutaciones que podemos hacer tomándolos todos a la vez está dada por esta fórmula. La notación es esta: n, p, n sub 1, n sub 2, puntos suspensivos n sub k, y es igual a n factorial dividido entre n sub 1 factorial por n sub 2 factorial por etcétera n sub k factorial. Podemos interpretar también esta fórmula de la siguiente manera. Acá, si consideramos a los objetos diferentes, a esos n objetos del multiconjunto diferentes, entonces la forma de permutarlos todos es n factorial. Eso lo hemos visto en el anterior inciso, el anterior párrafo. Ahora, pero hay un grupo de n sub 1 que son elementos que son idénticos o iguales, similares, otro grupo de n sub 2 que son similares, y otro grupo de n sub 3 elementos que son similares, y así sucesivamente. Entonces, las n factorial permutaciones son demasiadas. No toma en cuenta que si, por ejemplo, tenemos un subconjunto de 3 elementos iguales, las permutaciones que hagamos con esos 3 en realidad no se distinguen. Y por lo tanto hay que quitar ese número de órdenes por demás que aparecen. Entonces, por eso dividimos por el factorial del número de elementos de un subconjunto del multiconjunto. Entonces, n factoriales los ordeno todos. Y dividir por n sub 1 factorial es desordenar los n sub 1 objetos del primer multiconjunto que estaban permutados, pero no se distinguen las permutaciones. Y dividir por n sub 2 factorial es lo mismo, desordenar las permutaciones que habían con los n sub 2 elementos del segundo subconjunto del multiconjunto, y así sucesivamente. Vayamos a ver el siguiente ejemplo. Encontrar todas las permutaciones posibles con la palabra Mississippi. Acá vemos que existe una M, existen 4 Is en esta palabra, existen 4 S y 2 P. Este es un multiconjunto. Todas las letras de esta palabra son en total 1 más 4 más 4 más 2, son 11 letras, de entre las cuales
hay grupos en las que no hay diferencia entre letras. Por ejemplo, hay 4 Is, todas son idénticas. Hay 4 S, todas son idénticas. Hay 2 P, todas son idénticas. Y hay un grupo de una sola letra M. Entonces, si nosotros queremos formar o encontrar todas las permutaciones posibles con esta palabra, se trata de un multiconjunto que está formado por n sub 1 igual a un subconjunto, n sub 2 igual a 4, un subconjunto de 4 elementos iguales, n sub 3 igual a 4, otro subconjunto de 4 elementos iguales, y n sub 4 igual a 2, otro subconjunto de 2 elementos iguales. Ahora, si queremos calcular el número de permutaciones posibles con las letras de esta palabra, tenemos que aplicar la fórmula de arriba, y esto va a ser 11 factorial, eso es la suma de todos estos n sub 1, n sub 2, n sub 3 más n sub 4, dividido entre 1 factorial por 4 factorial por 4 factorial por 2 factorial. Calculamos todo eso y obtenemos 34.650. Obviamente no vamos a escribirlas porque es un número demasiado muy grande. Y para terminar, vamos a hablar de las combinaciones. Las combinaciones son diferentes a las permutaciones en el sentido en el que en una combinación no me interesa el orden en el que seleccione o en el que escoja mis elementos. El orden no es importante. Por ejemplo, si tenemos un grupo de estudiantes, digamos 20 estudiantes en un aula y queremos formar una comitiva de 3 estudiantes, no hay, digamos, una jerarquía en la comitiva, entonces da igual qué grupo de 3 personas elijamos. Ahí entonces el problema es diferente al de una permutación, porque solamente nos interesa el grupo de 3 estudiantes o los grupos de 3 estudiantes que podemos seleccionar y no el orden en el que los seleccionemos. Eso es un problema que se trata con las combinaciones. Entonces, dado un conjunto de n elementos diferentes, queremos seleccionar r de ellos sin importar el orden. El número total de maneras de hacer esto se denota por paréntesis n debajo r, se lee número combinatorio, número de combinaciones de n tomados en r, que también se escribe n CR con n y r subíndices a la izquierda y a la derecha, y es igual a n factorial sobre r factorial por n menos r factorial. Vamos a aplicar esta fórmula que se puede obtener razonando mediante permutaciones al siguiente ejercicio. Pero antes del ejercicio quiero desarrollar un poco esta fórmula. Noten acá lo siguiente. El número n factorial sobre r factorial por n menos r factorial también puede escribirse de la manera siguiente. N factorial sobre n menos r factorial, ya lo hemos visto en el anterior video, era el número de permutaciones de n elementos tomados de r en r. Entonces acá, esta fórmula para las combinaciones también puede escribirse como las permutaciones de n elementos tomados de r en r, o de r en r dividido entre r factorial. Entonces hay esta relación interesante entre el número de combinaciones de n elementos tomados en r y es igual al número de permutaciones de n elementos tomados r a la vez sobre r factorial. Y esto entonces permite demostrar esta fórmula del número de combinaciones, ya que el número de permutaciones de n elementos tomados r a la vez o de r en r va a ser igual a, primero, si no me interesa el orden en el que seleccione los 3 elementos, va a ser el número de combinaciones
de n elementos tomados en R. Pero si después me interesa el orden, hay que ordenar esos R elementos, y para ordenarlos se multiplica por R factorial, porque hay R elementos o R elementos que se seleccionan, y como se pueden formar en total n, el número combinatorio n, n combinaciones tomadas de R, entonces hay que ordenar cada uno de esos grupos, y por lo tanto multiplicamos por R factorial utilizando el principio fundamental del conteo. Entonces esto de alguna manera es una demostración de la fórmula que tenemos acá. Finalmente la vamos a aplicar en este ejercicio, donde nos piden determinar el número de maneras como pueden escogerse 3 cartas de un total de 8. Entonces acá el orden en el que escojamos las cartas no interesa, me interesa el grupo de 3 cartas en sí. Entonces se trata de un problema de combinaciones, y esto se puede resolver aplicando la fórmula de arriba, calculando el número combinatorio 8, 3, o el número de combinaciones de 8 tomados en 3, que también se escribe 8C3, y es igual a 8 factorial dividido entre 3 factorial por 8 menos 3 factorial, eso va a ser 5 factorial. Calculando todo esto obtenemos 56. Vean que el número de combinaciones siempre es menor que el número de permutaciones, ya que al omitir la hipótesis del orden y solamente interesarse en la selección, el número de maneras de realizar esto disminuye bastante.